Bienvenidos a nuestro podcast. Somos estudiantes de psicología del curso Enfoques Clásicos de la Psicología y hoy les presentamos un análisis comparativo de dos enfoques fundamentales, el psicoanálisis y la Gestalt. Mi nombre es Mónica Bustamante, mis compañeras son Gisette Patiño, Andrea Arias y Milena Ospina y Adriana Carvajal. Eh, a lo largo de la historia de la psicología han surgido distintas corrientes que buscan comprender la mente humana. Hoy nos enfocaremos en dos de las más influyentes, el psicoanálisis y la psicología de la Gestalt, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Ambas ofrecen perspectivas únicas y complementarias sobre cómo funciona nuestra mente. La contextualización de los enfoques que hemos trabajado, como ya dijo la compañera, es el psicoanálisis, que surge a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, donde buscaba comprender los trastornos mentales más allá de lo biológico. Él planteó que el comportamiento humano está influido por el inconsciente, los conflictos internos y las experiencias de la infancia. Por otro lado, está el enfoque de Gestalt, que es en el siglo XX, como una alternativa al psicoanálisis. Lo centran en la experiencia presente desde la psicología de la Gestalt. Volvemos con Lacan en el psicoanálisis, que plantea que el inconsciente funciona como un lenguaje donde los conflictos internos se expresan en palabras, en lapsos de sueños y que se enfocan como sujetos que se relacionan con el lenguaje y con otros. Pues su principal técnica era la asociación libre, la interpretación del discurso y el análisis de sueños. Por otro lado, en Hessler, Fish y Laura Peirce se centraban, como ya se mencionó, en el aquí y en el ahora, buscando que la persona tome conciencia en lo que siente y en el presente mismo. Por un lado tenemos a Sigmund Freud con la teoría de la estructura de la personalidad. Para Sigmund Freud, la mente humana se divide en tres bases: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El inconsciente vienen siendo aquellos deseos o recuerdos reprimidos que de alguna forma afectan indirectamente al comportamiento humano. El preconsciente viene siendo ese filtro que permite que emerjan algunos recuerdos a la conciencia, mientras que el consciente permite que la información pase de manera lógica y racional. Freud desarrolla esta estructura de la personalidad basándose en el ello, el yo y el superyo. Además, encontramos otras de sus teorías, que son la psicosexual, donde él menciona que la personalidad se desarrolla en etapas psicosexuales. Encontramos la oral, la anal, de latencia genital, que todas estas etapas lo que hacen es buscar el placer en diferentes partes del cuerpo. Cabe mencionar que si algún conflicto se aparece en alguna de estas etapas y no se soluciona, puede provocar algunas fijaciones en la etapa de adultez. Además, encontramos que todas estas etapas se pueden presentar pues, en ciertas etapas de la vida, ¿no? Usualmente en los primeros días de infancia, por así decirlo, o años de infancia. Por otro lado, encontramos entre sus técnicas fundamentales la asociación libre, la interpretación de los sueños y se me fue. La transferencia. Todas estas técnicas lo que permiten es hacer consciente lo que está reprimido. Por otro lado, encontramos a Kurt Lewin, otro de los autores de la Gestalt, en su teoría del campo. Para Lewin, esta teoría lo que permite o sugiere a la psicología es no centrarse en el estudio del individuo y del entorno como si fueran piezas separadas. Al contrario, él sugiere que el individuo y el entorno deben estudiarse en una misma unidad, ya que nuestra personalidad o nuestro comportamiento humano depende mucho de la interacción entre el individuo y el entorno. Por otro lado, encontramos entre sus aportes la investigación y acción. Él sugiere que al haber una acción práctica y una investigación real, y estas en conjunto pueden solucionar problemas tanto sociales como educativos. Y entre sus técnicas fundamentales encontramos el principio de tensión y equilibrio, donde se busca que la conducta reduzca tensiones y alcance pues, metas, perdón. Por otro lado, pues partiendo también de los psicólogos del siglo XX, uno de los representantes también de lo que fue el psicoanálisis fue Carl Gustav Jung. Él fue un médico y psiquiatra del siglo XX, como les decía anteriormente, el cual pues habla sobre el tema de la psicología analítica. Esa fue su mayor propuesta, donde su teoría principal es introducir conceptos como arquetipos, el inconsciente, el colectivo y la individualización del ser humano. En el aspecto del inconsciente, él dice que esta teoría trata, o trata más que todo de estudiar procesos profundos de la psique, donde de alguna u otra forma cada ser humano como que contiene aquellos arquetipos que él lo llama así a la sombra, el héroe, el hombre, son como una especie de imágenes universales que nos transmiten símbolos y que de alguna forma son aquellos que generan como nuestras sombras o nuestros traumas. Por otro lado, él también publicó algo relacionado al tema de la energía psíquica, ¿sí? Donde, pues como les decía anteriormente, también produce como esa relación de imágenes y simbolismos. Hay otra parte muy importante que se produjo en el proceso de Jung y fue su relación con Freud. Él estaba muy inclinado a las teorías que decía Freud, pero hubo como una especie de diferencias e inconsistencias en cuanto a cómo lo interpretaron, ya que él decía que Freud estaba más centrado como en el tema de los deseos reprimidos y la parte sexual, como lo decía nuestra compañera Andrea, pero John quería como enfatizarlo más en la importancia del estudio del inconsciente colectivo, porque él decía que de alguna forma no podíamos estudiar como a nivel individual al ser humano, sino que había una parte muy
muy, valga la redundancia, muy colectiva, donde era necesario entender más a profundidad el comportamiento del ser humano. Entonces, basándonos en la teoría de la individualización, en esta teoría pues él integró como algunos componentes conscientes e inconscientes. Él decía que a través de este tipo de asociación las personas podían como desarrollar una personalidad auténtica, si atravesaban crisis internas o sombras, pues podían como llegar a ese espacio de discernimiento y entendimiento. Por otro lado, también él habló de algo muy importante y fue el tema de la personalidad. Él definió o fue partícipe de las bases fundamentales de la personalidad. Lo que actualmente conocemos como introvertido, extrovertido, en ese tiempo se llamaba introversión, extroversión, que era como esa parte del mundo interno y del mundo externo. Y es actualmente lo que en la teoría de la personalidad en muchas terapias se conciben de las personas introvertidas, extrovertidas y pues otros aspectos que pues más adelante probablemente podemos tocar. Él habló algo también que me pareció muy importante, fue el tema de la alquimia y el self. Él decía que volvemos como el tema, el self era como esa integración de la personalidad donde de alguna u otra forma todos teníamos esa capacidad de integración, de resolver como esos procesos internos y de alguna forma tratarlos de emancipar. Por otro lado, pues hablando ya de la psicología Gestalt, y pues uno de los representantes también muy importante fue Max Wertheimer, que pues él también fue como una de las personas que dio las bases fundamentales para la psicología Gestalt. Él decía que la psicología Gestalt estaba basada como en el tema de la percepción, la organización de cómo percibimos la realidad. Y él lanzó pues un axioma muy importante que fue el tema, el todo es más que la suma de sus partes. En este aspecto, él decía que el cerebro organiza la percepción de forma automática mediante leyes de proximidad, semejanza, cierre y continuidad. Por otro lado, pues también creo que pues él afirma dentro de una de sus publicaciones importantes, que fue el pensamiento productivo, él a través de este libro pues trata de explicar como el tema de la resolución de los problemas a través de la comprensión. Él decía que tenemos dos formas de comprender, una es memorizando, que es el pensamiento como mecánico, automático que realizamos, y el otro es el pensamiento productivo, que es como entender realmente a profundidad el concepto, de alguna forma interpretarlo. En mi investigación trabajé con Melanie Klein, una figura clave del psicoanálisis. Klein exploró el mundo emocional e inconsciente desde la primera infancia y sus aportes más importantes fueron la técnica del juego, las posiciones esquizoparanoide y depresiva y la identificación proyectiva. Por otro lado, trabajé con Kurt Kofler, representante de la Gestalt. Kofler planteó que percibimos el mundo como un todo organizado, no en partes aisladas, sistematizó leyes como figura, fondo y proximidad y las aplicó pues, al aprendizaje y al desarrollo infantil, con un enfoque centrado en la experiencia del momento presente. El psicoanálisis, Margaret Meller es una figura central, y para el tema de las Gestalt es Wolfgang Köhler, quien fue uno de los fundadores de la psicología de las Gestalt. Antes de entrar en materia, es importante que todas tengamos muy claro que Köhler no hizo parte de la terapia Gestalt, ya que este enfoque clínico y psicoterapéutico fue fundado por Fritz Perls. Dado que Köhler no era psicoterapeuta, sus aportes no son técnicas de intervención clínica, sino que fueron métodos experimentales y leyes sobre cómo funciona la mente. La teoría de Margaret es la teoría de las relaciones objetales. Madler fue una psicoanalista y pediatra húngara que revolucionó la comprensión del desarrollo infantil temprano. Su trabajo se alejó del psicoanálisis clásico centrado puramente en pulsiones para enfocarse cómo el bebé construye su identidad en relación con la madre. Su teoría principal, que fue el proceso de separación o individualización, Madler postuló que el nacimiento biológico de un bebé no coincide con su nacimiento psicológico. Este último es un proceso lento que abarca entre los primeros 3 años de vida del niño, donde el niño pasa de un estado de fusión con la madre a ser individuo separado. Mahler no creó técnicas de intervención al estilo de una escuela de terapia, sino que aportó la observación sistemática, el tratamiento de patologías graves. Digamos que eso fue lo que hizo Mahler. Y yéndonos para la psicología de la Gestalt, con Köhler, la teoría de él era de percepción y aprendizaje. Entonces, Köhler fue un psicólogo alemán que junto con Max Weimer y Kurt Kofler fundó la psicología de la Gestalt. Su enfoque era experimental, como ya lo había dicho al inicio, y se oponía radicalmente al conductismo de la época, el cual decía que el aprendizaje era solo un ensayo y un error ciego. La teoría principal de él fue el aprendizaje por insight y la organización perceptual. Su premisa central era la Gestalt, el todo es diferente a la suma de sus partes. La mente no percibe elementos aislados de forma pasiva, sino que los organiza efectivamente en totalidades con significados.
Su técnica y método de Kohler era una metodología de investigación, no intervenciones para tratar pacientes. Él diseñaba situaciones experimentales donde un animal o un humano tenía un objeto, por ejemplo, entonces el monito tenía que alcanzar unos plátanos. Entonces, él se bloquea en su momento, pero para resolverlo debía organizar unos elementos que tenía en su entorno, como de pronto apilar cajas o usar palos, digamos que él les ponía en el entorno estos elementos para que de pronto él mismo pudiera solucionar de pronto la necesidad que tuviera. Y a diferencia pues de los otros conductistas que solo medían tiempos o cantidad de errores, la técnica de Kohler implicaba la observación directa y cualitativa del comportamiento, la definición del objeto del estudio del psicoanálisis y qué aportó el estudio a la mente. Entonces, para poder definir el objeto del estudio del psicoanálisis, debemos centrarnos en la ruptura que este enfoque supuso para la psicología a finales del siglo XIX, moviendo el foco de la conciencia hacia las profundidades de la psique. Teniendo en cuenta el objeto del estudio del psicoanálisis es el inconsciente, o sea, teniendo todo este en cuenta que decimos, el objetivo de este estudio es el inconsciente. El psicoanálisis propone investigar los procesos psíquicos inconscientes que determinan el comportamiento de las emociones y el pensamiento. Y pues su aporte principal, el psicoanálisis transforma la forma en que entendemos la salud mental y la identidad humana. Y pues los principales aportes son el dinamismo de la mente, el determinismo psíquico, la importancia de la infancia, la estructura del aparato psíquico y la cura por la palabra. En base al tema del psicoanálisis, pues tenemos la complementación que es la psicología Gestalt, la cual fue un enfoque muy relacionado al tema del entendimiento humano como un todo y no de forma separada. Esta teoría decía que el ser humano no se podía analizar como aparte sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, porque de alguna forma generaba, o sea, el estudio profundo se hacía de forma interconectada. Como uno de sus aportes principales, realmente fue el estudio de la percepción del movimiento aparente, lo que marca como tal el inicio de, pues, de los fundamentos de esta corriente. Uno de sus principales aportes fue el tema relacionado a la percepción. Ellos decían que las personas organizan lo que ven y experimentan de manera activa, es decir, el cerebro, a medida que va observando, va analizando y asimismo estructurando la información. En cuanto a la comparación que podemos hacer de estos dos enfoques, es que el psicoanálisis y la Gestalt, aunque son enfoques diferentes en la psicología, el psicoanálisis se centra en el estudio del inconsciente y en las cosas reprimidas, asimismo como las experiencias infantiles que determinan gran parte de nuestra personalidad, utilizando técnicas como asociación libre e interpretación de los sueños para ser consciente de lo que está reprimido y a su vez por resolver los problemas. En cambio, la Gestalt presta su atención en el presente, y es decir, que busca ser consciente el aquí y el ahora por medio de ejercicios y dinámicas grupales. Asimismo, mientras que el psicoanálisis dirige la mirada al pasado, pues la Gestalt pone su atención en el aquí, en el presente. Ambos enfoques, aunque son diferentes, se complementan al mostrar que la conducta humana se ve influenciada tanto como por las huellas del pasado y tanto como se percibe el aquí y el ahora. Compañeras, yo pienso que para generar ya cierre de toda la información que hemos brindado hoy sobre pues, la teoría del psicoanálisis, la teoría Gestalt y asimismo sus principales exponentes a lo largo de la historia, pienso que por como cerrar y concluir, ambas corrientes como hicieron un gran apunte a la comprensión de la mente y como tal, desde un aspecto no solo individual, sino colectivo del ser humano, demostrando que para entender la mente pues, es necesario ver tanto lo que no percibimos, como es el caso del inconsciente, y lo que vivimos en el momento que de alguna u otra forma es lo que estamos viviendo día a día.